los últimos años ha habido grandes cambios legislativos. Se está transformando el federalismo mexicano. De eso hablaremos en el Estudio de México Social con la Comisión del Senado. Para iniciar, los invito a ver el siguiente reportaje. La República Mexicana ha enfrentado, desde su nacimiento como nación independiente, el reto de construir estados fuertes, así como municipios capaces de convertirse en los espacios de gobierno que mandata la Constitución. A partir de la reforma constitucional que se llevó a cabo en la década de los 90 y que entró en vigor en 1997, los municipios del país pasaron de ser entidades administrativas a órdenes de gobierno propiamente dichos. A pesar de los avances, los informes del Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social muestran una enorme debilidad jurídica, pero sobre todo administrativa, en lo que a la planeación y la ejecución de los recursos se refiere. Por ejemplo, el Coneval indica que a la fecha, los recursos del ramo 33 siguen operándose de manera deficiente y que no necesariamente llegan a los municipios y a los estados que más lo requieren. A la fecha, una de las discusiones que está por resolverse es la creación del Estado número 32, con el propósito de dotar al Distrito Federal de las mismas facultades, capacidades y responsabilidades que tienen las otras entidades de la República, en lo que el papel del Senado es fundamental. Los mayores retos que se enfrentan en materia de construcción de un federalismo que contribuya al desarrollo integral del país se encuentran en el adecuado cumplimiento de los derechos humanos, tal y como lo manda la Constitución, en su artículo 1, el cual debería ser el referente para la planeación del desarrollo tanto nacional como a nivel estatal y municipal. Para dimensionar lo anterior, basta decir que, de acuerdo con el Coneval, a la fecha existen más de 2.500 programas sociales que operan a nivel municipal, más de 240 que operan al nivel de los estados, así como casi 200 programas de operación federal, los cuales carecen de mecanismos de coordinación e implementación adecuada. Es necesario que la República sea ordenada una vez más, y en esa tarea el papel del Senado como el espacio de representación de las 32 entidades contribuye a tener una mayor articulación y fortalezca el carácter federal que está contenido en la Constitución. Estamos en el Estudio de México Social para hablar del federalismo y una realidad que es visible. El crecimiento de las zonas metropolitanas que hacen que casi todos los mexicanos, el 80% viven en zonas urbanas y en estas grandes ciudades que tienden a convertirse casi en ciudades-estado por sus dimensiones. Entonces, agradeciéndoles que estén aquí en el Estudio de México Social, a los senadores de los 3 grandes partidos de nuestro país, quisiera que empezáramos una parte muy fundamental. ¿Por qué es importante en esta idea de un país de grandes zonas metropolitanas repensar el federalismo, esta relación que pues, es fundamentalmente entre estados, municipios y federación, pero hoy tenemos esta realidad, estructuras urbanas que realmente abarcan espacios federales, estatales y municipales. Mariana, muchas gracias por estar. ¿Por qué es importante el tema hoy en el 2014? Muchas gracias, Mario, por la invitación. Un gusto compartir este espacio con mis compañeros senadores. Primero, me parece un tema crucial el federalismo y es muy importante para el Senado de la República. De hecho, tenemos una comisión de federalismo, concretamente otra de reforma del Estado y otra también que abarca toda la parte de los municipios. Entonces, este es un mensaje claro de que para los senadores es fundamental el federalismo. Durante los 12 años de gobiernos del PAN se fortaleció con diferentes reformas y yo sí quiero destacar 2 temas que me parecen importantes. El tema de la CONAGO, que podamos tener hoy a los gobernadores reunidos, escuchar sus puntos de vista, su visión sobre las 59 zonas metropolitanas de nuestro país y tener también la MAC, que es de presidentes municipales. Esto habla, de cierta forma, en la necesidad de fortalecer a los gobernadores, a los presidentes municipales, pero nuestra triste realidad hoy es que hay poco federalismo. ¿Por qué? Porque los gobernadores no hacen su trabajo y los presidentes municipales tampoco. Entre más centralizadas estén ciertas cuestiones, por ejemplo, cuando se habla de la parte de seguridad pública, cuando se habla de la parte educativa, pues ellos prefieren, pero siguen recibiendo recursos y hay muy poca transparencia también en los estados y municipios. Por otra parte, Ana Lilia, este proceso de una república que se define como federal, pues tiene esta tensión que hemos visto, ¿no? Por una parte, en los 90s del siglo pasado, hubo un proceso de descentralizar, desconcentrar recursos, servicios, y hoy pareciera ser que estamos en una tendencia que centraliza nuevamente.
¿Cómo lo están viendo ustedes desde el Senado? Este proceso en el cual, nuevamente insisto, hay zonas metropolitanas que tienen que pensarse ya en su conjunto, más allá de límites jurídicos, límites reales. ¿Cómo están ustedes viendo esta idea del federalismo en este proceso de grandes zonas metropolitanas, procesos en los cuales, como bien nos dice Mariana, hay procesos colegiados amplios donde se reúne la República literalmente a dialogar? ¿Cuál sería tu percepción de este proceso hoy en el 2014? Mira, por razones de nuestra propia conformación, en el Senado es un tema fundamental. El Senado representa el Pacto Federal. En el Senado, quienes estamos y ocupamos un escaño, tenemos una representación estatal. Y me parece que eso busca el equilibrio de la diversidad que existe de vocaciones, de problemáticas en las diferentes regiones. Yo no creo que la tendencia sea nuevamente a centralizar, Mario Luis. En esta legislatura se aprobó la Comisión Especial para el Desarrollo Metropolitano. Aquí hay dos distinguidos integrantes de ella. Y creo que lo que estamos viendo es que la realidad está rebasando por mucho a las instituciones, a los municipios, a los estados, a la propia federación. A mí me parece un punto fundamental del conocimiento y de la voluntad de atender de manera coordinada los grandes temas, porque a la gente no le importa si la Sierra de Frente es otro municipio o ya es otra entidad, los problemas son comunes. Y me parece en ese sentido muy acertada la transformación en la administración pública que nos llevó al Congreso y que nosotros aprobamos el presidente Enrique Peña en el sentido de transformar la Secretaría hoy de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, porque va precisamente orientada a generar estos equilibrios. No es que lo rural sea menos importante, no es que las necesidades que son tan apremiantes y digamos densificadas, por llamarles de alguna manera, en las grandes metrópolis, lo sean más. Creo que tenemos que buscar un equilibrio y yo, por el contrario, disiento de esta opinión. Creo que hoy lo que hay es una visión, un conocimiento claro de esta realidad por parte del gobierno federal y creo que en coincidencia las diferentes fuerzas políticas en el Congreso estamos trabajando para encontrar esos mecanismos legales pues que eviten los pretextos a la hora de dar soluciones para cualquier autoridad. Si hay una zona, una ciudad que vive esta relación con la federación, con el resto de la zona metropolitana de la Ciudad de México, tú la conoces muy bien. En ese sentido, esta idea de los contrapesos, realmente la República Federal busca establecer contrapesos en los cuales haya claridad de las facultades y responsabilidades de los tres niveles. En la Ciudad de México, que conoces muy bien, ¿cuál ha sido, desde tu perspectiva, esta relación en términos de ir definiendo una ciudad que, pues, propiamente tiene una dimensión tan importante y que tiene que convivir con los poderes federales? ¿Cómo lo ves tú desde la perspectiva de alguien que ha vivido y conoce y ha trabajado para la Ciudad de México? Bueno, es un buen caso el de la Ciudad de México si, digamos, revisamos el federalismo a través de lo que pasa en la Ciudad de México. Pero a mí me parece, creo que hay que dar el antecedente que desde la Constitución del 57 decidimos ser una república federal. Es decir, que hay estados, hay 32 estados y estamos juntos por voluntad propia, son estados libres, soberanos, independientes y que conformamos un país, una república federal. Y bueno, tenemos el caso del Distrito Federal. Pero cuando se hicieron estas figuras, el federalismo que viene de 1917, pues nunca pensamos que en la zona centro del país, en el Valle de México, se iba a formar lo que es hoy esta zona metropolitana, la segunda ciudad más grande del mundo. Entonces, justamente cómo gobernar mejor una ciudad como esta, que debe tener interrelación con los otros estados, como el Estado de México, con Hidalgo, pues plantea un desafío para el federalismo y que lo veamos también desde otro punto de vista, no nada más de si descentralizamos o centralizamos. Yo plantearía ante el crecimiento de las ciudades que, como tú muy bien lo señalaste, y que más del 80% de los mexicanos viven en ciudades que están creciendo y que no respetan los límites político-administrativos territoriales, sino que van teniendo un crecimiento natural. La pregunta es, ¿cómo generamos nuevas figuras de gobierno con una dimensión metropolitana justamente que nos lleve a una mejor convivencia y a un mejor contrapesos entre federación, entre ciudades, entre estados y municipios? En ese sentido, María, tú conoces muy bien las delegaciones. Esta atención, nuevamente, las delegaciones, el gobierno municipal, por hablar de una manera, en su relación con las responsabilidades, facultades del gobierno central, hablemos de la Ciudad de México. Ahí también hay una situación de contrapesos, definiciones. ¿Cómo verías esta idea
de que debemos pensar nuevas figuras administrativas para resolver los problemas y que no necesariamente la estructura delegacional, déjame ser hipotéticamente, Sí, responde a esto. Yo creo que en esta parte, una discusión que estaremos dando en próximos días en el Senado es la parte de la reforma política del Distrito Federal, cómo fortalecemos las 16 delegaciones, cómo logramos también, yo espero que más adelante en la Constitución, dividir delegaciones que son demasiado grandes y es imposible que un alcalde o un presidente municipal o un jefe delegacional pueda controlar y pueda atender, ¿no? Estamos pensando en dividir la delegación Álvaro Obregón, la delegación Iztapalapa, la delegación Gustavo Amadero, me parecen delegaciones demasiado grandes. Yo lo que creo es que en este ejercicio de federalismo y si realmente hay la voluntad por parte de todos los partidos políticos, tenemos que hacer algo para que en la reforma política del Distrito Federal se haga lo necesario para que las jefaturas delegacionales sean el equivalente a un municipio. No que se parezcan a un municipio, no que sean lo más cercano a un municipio, darles esa autonomía presupuestal que hoy no tienen, darles toda esa fuerza que hoy desafortunadamente no tienen. Yo nada más te comparto. Hoy en día, si un jefe delegacional quiere comprar, y aquí está un exsecretario de Finanzas, quiere comprar lo que sea para su delegación, tiene que tocarle la puerta a la Secretaría de Finanzas. Entonces, es ese modelo de centralismo. Yo creo que lo que tenemos que hacer es todo lo contrario, para que haya un trabajo más eficiente, para que haya verdadera rendición de cuentas y fortalezcamos también a los ciudadanos en ese contacto con sus representantes populares, tenemos que hacer lo necesario para descentralizar. Y hoy en día se está haciendo todo lo contrario, y lo digo así porque hemos aprobado en el Senado reformas. Tenemos el ejemplo del INE, el INE que sustituye al IFE. Estamos concentrando facultades, ¿por qué? Porque no hay capacidad, porque no hay cómo amarrarle las manos a los gobernadores. ¿Por qué? Porque sabemos que ponen a todos los integrantes de los institutos electorales en cada uno de los estados y que están completamente manipulados. Y así podemos hablar también del tema educativo, que a partir del 2015 la nómina la concentrará el gobierno federal y nuevamente les quitas esa facultad a los gobernadores y pues qué cómodo que lo haga la federación. Y así también con el tema de la seguridad pública. Entonces sí me parece un tema en el que debemos de profundizar y ser congruentes. Y yo sí pido en la ciudad congruencia por parte del jefe de gobierno del Distrito Federal, porque el PRD siempre pide que se respete, que sea y habla de federalismo y dice que se descentralice y hacen todo lo contrario con la reforma política que pretenden aprobar en el Senado de la República. Vamos a un corte. Quisiera que ahorita reaccionaran a la reflexión que nos hace Mariana. En términos de esta realidad, tú fuiste presidenta municipal, viviste, digamos, esta relación con la capital, que cuando son del mismo partido puedo entender que hay ciertas vasos de comunicación, lo hace factible, pero cuando no, tenemos tensiones reales entre las visiones diferentes. Vamos a un corte y regresamos para poner en el centro de esta discusión sobre el federalismo. ¿Estamos avanzando en una desconcentración de facultades, incluso construyendo nuevas figuras administrativas, o hay una tensión que parecía ser que por razones que nos han dado, centralizar cierta parte del gasto nos pone en esta tensión de que no necesariamente se están dando más facultades a los otros niveles de gobierno? Vamos a un corte y regresamos al Estudio de México Social con los senadores de la República. Dalia, como viste, hay una tensión en términos si estamos en un proceso que está generando mayores capacidades en la República o se están centralizando algo. Y Mariana sostuvo algunas cosas muy importantes para la Ciudad de México. ¿Cuál sería tu respuesta desde tu experiencia como presidenta municipal, que tú viviste esta realidad de convivir con el jefe del Estado que estaba a un paso de tu oficina? Y que pude tener una coordinación, también debo decirlo, con el gobierno federal. Yo creo que cuando exigimos facultades hay que también asumir las responsabilidades. Y creo que eso es lo que tristemente menos vemos. Acabamos de aprobar reformas al Coneval, ¿no? Que me parece que irán mucho más a supervisar los recursos federales en los estados, en los municipios, pero creo también que necesitamos medirnos, necesitamos tener indicadores en lo social y en todos los temas de la vida pública, no solamente para demostrar eficiencia en el gasto y transparencia y honestidad, sino para demostrar resultados a la sociedad. El sexenio pasado tuvimos la mayor cobertura histórica en programas sociales, para retomar este planteamiento que haces de lo social.
Nada más que esfuerzos no son resultados, ¿no? También las cifras de Coneval nos dicen cuántos millones más de mexicanos están en condiciones de pobreza. Creo que sí se puede, si se tiene una visión muy clara, y creo que todos podemos acceder, todos, me refiero a autoridades, a tener una visión muy clara. Tenemos indicadores en este país, creo que el reto es verdaderamente usarlos. En mi municipio, en mi administración, logramos avanzar 25 lugares en el índice de rezago social de Coneval. ¿Cómo? Por supuesto que no eran solamente recursos municipales, eran recursos estatales, eran recursos federales direccionados hacia la gente que más lo necesitaba. Entonces, yo creo que deberíamos tener un tema de indicadores que es parte de los retos que tenemos en el ámbito legislativo. Y por otro lado, pues a lo mejor una serie de recompensas por resultados, porque tenemos como muchas sanciones y muchos castigos, lo cual no está mal, ¿no? Presupuesto por resultados. Entonces, lo haces bien en este tema, estás avanzando, pues va más presupuesto y creo que sería un tema que de verdad daría mayores resultados. En el tema del Distrito Federal, yo creo que hay un reto muy importante y veo gran coincidencia de todas las fuerzas políticas por lograr que también yo coincido con Mariana, hay un gran centralismo y creo que se critica mucho a los jefes delegacionales, en alguna medida sin razón, pero en otra con mucha razón. Son el único ente de gobierno en este país, Mario Luis, que ejerce el poder de manera unipersonal. No hay un equilibrio. Y en este planteamiento de decir vamos a darles equilibrios, vamos a tener una especie de cabildo, cualquiera que sea el acuerdo al que se llegue en el Congreso, será interesante pues para que haya una supervisión y para que el resto de las fuerzas políticas puedan estar también representadas. A ver, Mario, tú fuiste secretario de Finanzas y has vivido realmente esta tensión de quién realmente debería ejercer este gasto, estas peticiones. Realmente este proceso que tocan a tu puerta para que tú autorices, y esa es la realidad que hoy tenemos, de un centralismo en la Ciudad de México. Bueno, yo iría a un centralismo todavía mayor de la Federación sobre la Ciudad de México. Por ejemplo, la Ciudad de México no decide su endeudamiento. La Ciudad de México no decide ni siquiera al jefe de la policía. Digamos, son parte de los equilibrios que tenemos que buscar. Pero a ver, yo quisiera regresar a una pregunta que tú planteaste. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia un país centralista o federalista? Un país federalista quiere decir que los estados son cada vez más independientes, más autónomos, son más eficaces en su gobierno y le rinden cuentas a sus ciudadanos y que, digamos, promovemos un desarrollo de todo el país. Y un estado centralista es donde pues, el presidente de la República tiene cada vez más poderes. Se ha hablado muy poco del federalismo en el último año y medio y ha habido muchas reformas que tienen un tinte centralista muy, muy importante. Empezando por la ley de contabilidad gubernamental, todo el tema de rendición de cuentas se concentra a nivel nacional. El esquema que se está planteando de seguridad pública, por supuesto que es un esquema centralista. Vemos ahora a un comisionado, incluso en Michoacán, que prácticamente sustituye al gobierno del Estado. En el tema de educación, ya lo mencionó Mariana, ante los problemas del federalismo, a mí lo que me preocupa es que los problemas del federalismo se están tratando de resolver con más centralismo y yo creo que esa no es la fórmula. En el tema de educación se vuelve a concentrar la nómina. Sí, sabemos que hay problemas ahí de aviadores, de rendición de cuentas y ahora se va a centralizar. El tema de salud también se vuelve a centralizar el gasto en salud para hacer compras consolidadas ante también mucha ineficacia en el gasto. En el INE, bueno, pues ahora los institutos locales que organizaban las elecciones, ahora va a haber un instituto nacional. El organismo anticorrupción, lo mismo con un esquema centralizado. El tema de la deuda es increíble lo que se está planteando. Es prácticamente que la Secretaría de Hacienda asuma la responsabilidad de la aprobación de todos los estados. Entonces, sí hay tintes muy centralistas en toda la serie de reformas que estamos planteando y me parece que no ha sido discutido desde ese punto de vista. No hemos visto qué va a pasar o qué vamos a tener como resultado después de estas reformas con el federalismo. Me parece que vamos hacia un país con mucho más poder. Tenemos una supersecretaría de Hacienda. Si se aprueba la reforma constitucional en materia de deuda pública, vamos a tener a la Secretaría de Hacienda más poderosa de toda la historia. Y que me parece resta la posibilidad de que desde los estados se promueva un desarrollo nacional. Entonces pareciera ser que tenemos una CONAGO, se reúnen los gobernadores, estructuras municipales, pero ha habido necesidades, déjame ponerlo así, que ante la situación de que hay una realidad, los niveles locales de gobierno han sido avasallados por muchos problemas, falta de recursos, por problemas de rendición de cuentas, transparencia,
Y parecía ser que esta tensión, me gustaría, Analía, tu reflexión, entre cómo avanzar en términos de que los recursos realmente tengan un impacto, ramo 33, que finalmente fue una propuesta que se hizo en el siglo pasado, y que parecía la evaluación fue de que no había rendición de cuentas. Y este asunto del Coneval que logre realmente evaluar y ver el impacto. Pero todo parecía, como lo han dicho los senadores del PAN y del PRD, que hay una tendencia a centralizar, por lo menos administrativamente, aunque políticamente el discurso correcto es la República Federal. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es tu apreciación? O sea, ¿es así como se plantea o sí ha habido discusiones sobre el impacto de estas medidas en la República Federal que somos? Bueno, yo creo que las ha habido. Hay una gran ventaja que tiene, yo creo que hoy la sociedad y el país en la composición del Congreso. No hay una fuerza política mayoritaria. Y creo también que no podemos estar pensando en reformas a conveniencia. Por ejemplo, el centralismo, en el caso del Distrito Federal, está muy bien si es el tema educativo, porque entonces no pagan un peso y se dedican a atender otros temas, ¿no? El tema, por ejemplo, del INE que planteaba Mariana, pues fue, si no mal recuerdo, una propuesta de acción nacional. Entonces, creo que lo que tenemos que hacer, y creo que lo hemos venido haciendo en gran medida, porque han sido reformas que han salido con un gran consenso, que han tenido aportaciones de todos los grupos parlamentarios, es pensar en lo que más le conviene al país. Creo que ese es el verdadero reto y en ese sentido yo creo que hay temas en los que se han venido avanzando y creo que sí tenemos una agenda pendiente en materia de federalismo y particularmente en lo que se refiere a los retos tan complejos que se tienen en las zonas metropolitanas. Porque resulta después que pues, no es una tarea que me toca, ¿no? Tenemos, bueno, el Distrito Federal y Estado de México tenemos una relación muy intensa, muy dinámica, con una gran coordinación por parte del gobernador Erubiel Ávila, del propio jefe de gobierno. Sí, nada más que creo que de pronto estamos resolviendo el día a día y el reto, me parece, para nosotros como Poder Legislativo es tener una visión de largo plazo y es pensar en soluciones que lo sean realmente, valga la redundancia, para los muchos retos que tenemos y pensar también en el presente que vamos a sentar para el resto de las zonas metropolitanas que hoy están incipientes, que se están desarrollando y que el día de mañana, si van como estamos, tendrán los mismos retos que esta zona. Vamos a un corte. Quisiera regresar ahorita porque, como bien lo dicen, ustedes tienen 4 años y medio, casi 5, de pensar reformas legislativas. Me gustaría que ustedes pudieran plantear para el 2018, cuando ustedes terminan, digamos, su periodo, ¿cuál sería, digamos, el objetivo que tienen cada uno desde su visión del marco legislativo que debería tener el país en el 2018, en esta idea de pensar más allá de lo sexenal o la coyuntura del presupuesto? Entonces, vamos a un corte y regresamos para que nos puedan manifestar su visión de este mediano plazo, que en este caso es largo plazo, de su senaduría. Vamos a un corte y regresamos al Estudio México Social para hablar de las reformas legislativas de aquí al 2018 en el tema de federalismo y contrapesos para construir la república social que no tenemos todavía y que sin duda requiere grandes definiciones de largo plazo. Antes de que me des esta visión al 2018, quisiera que reaccionaras a lo que han dicho tus compañeros senadores. Bueno, primero me parece importante destacar que efectivamente en Acción Nacional promovimos el INE, pero es también en gran medida, Mario, senadores, por la ineficacia de los gobiernos estatales, por la manera en la que han metido las manos en los procesos electorales, estatales del PAN, locales. PRD y PRI, Pues mira, los todos los estatales. partidos políticos, ¿no? Al final del día tienen mano, en la mayoría de los casos, en las legislaturas, ¿no? En los congresos locales. Entonces ellos son los que están metiendo las manos en los procesos, en si debe ir este fallo hacia allá o hacia acá, y por eso se busca centralizar de alguna manera el INE. Pero aquí, y regreso a una frase dicha por Ana Lilia que me parece interesante, la parte de presupuesto por resultados. Si nosotros no tenemos gobernadores y presidentes municipales trabajando, rindiendo cuentas, haciendo lo que verdaderamente tienen que hacer, que es atender a los ciudadanos, pues va a ser muy complicado que logremos todo lo demás. Por eso creo que la visión es, la visión que debemos tener nosotros es ver de qué manera fortalecemos a la CONAGO, ver de qué manera fortalecemos a la Asociación de Presidentes
municipales, porque va a ser la única forma en la que cambiemos las cosas, de abajo para arriba, no de arriba para abajo. Y hoy está pasando todo lo contrario. ¿Por qué? Porque hay corrupción, porque hay malos manejos, porque tenemos el caso de Coahuila con la deuda, el Moreirazo, y así podemos hablar de 2, 3 estados que son casos ejemplares, que los ciudadanos están hartos y que no podemos nosotros seguir permitiendo. Y en la parte de qué tenemos que hacer como Senado en los próximos años, bueno, yo creo que tenemos ahorita una gran tarea con todas las leyes secundarias que tenemos que aprobar de las diferentes reformas que afortunadamente han ido saliendo por el consenso de todos los partidos políticos. Está la reforma energética y sus leyes secundarias, la reforma educativa ya concluyeron sus leyes secundarias, pero así podemos ir revisando cada una de las reformas en telecomunicaciones y sus leyes secundarias, que seguramente esto nos llevará pues varios meses, si no es que años, para irlas perfeccionando. Y un tema a destacar es el tema de la reelección. A mí me parece fundamental que se haya aprobado la reelección, porque volvemos a lo mismo. Si fuiste un buen gobernante, la gente te va a dar la oportunidad de volver a gobernar. Y si fuiste un mal gobernante, la gente te va a echar, te va a mandar a tu casa, te va a decir, ya no te quiero más aquí al frente. No viste pero va muy de resultados. la mano con la transparencia y con la rendición Claro. de cuentas. Mario, ¿cuál sería Bueno, tus comentarios? primero, para alusiones personales, a ver, ¿la Ciudad de México es centralista o no? Primero decir una cosa, quien instituyó el Distrito Federal, lo que fue la regencia, pues fue Álvaro Obregón hace muchos años, y de ahí se han venido impulsando distintas reformas políticas para que la ciudad tenga mayor autonomía. Justamente estamos discutiendo ahora la reforma política de la ciudad que le daría más autonomía. De ahí hacia abajo, ¿cómo es? Bueno, parte de lo que yo planteaba de nuevas figuras de gobierno es que no podemos pensar, por ejemplo, a la Ciudad de México, tratar de meterla en el esquema municipal, porque va a ser un gran despropósito. ¿Qué están haciendo las grandes urbes en el mundo? Lo que están haciendo es integrar servicios donde haya una ventaja en esto. Por ejemplo, el tema de la seguridad pública, el tema del transporte, el tema de la política ambiental. Pues es difícil separar una política ambiental nada más de la ciudad y otra del Estado de México. Hay que ir más bien hacia la integración. Y en el tercer nivel de gobierno, lo que son ahora las delegaciones, ¿qué se está planteando? Pues que efectivamente ya no sea unipersonal, que haya un consejo, una especie de cabildo, que es lo más parecido para compararlo, donde haya presencia de los ciudadanos, haya vigilancia del presupuesto, que ellos aprueben el presupuesto y que tengas un gobierno más cercano, pero sobre todo más eficaz. Pero si lo comparamos contra un municipio, vamos a fracasar, porque en 1917, cuando se definió el esquema municipal, nunca nos imaginamos que íbamos a tener la megaurbe que tenemos hoy. Entonces, más bien, en lugar de pensarlo hacia atrás, hay que pensarlo hacia adelante. ¿Cómo hacemos este tercer nivel de gobierno? ¿Cómo lo diseñamos para poner como centro al ciudadano? Y que enfrentemos el reto de cómo le ofrecemos de manera más oportuna y eficiente servicios públicos de calidad. Y ello pasa por la integración metropolitana de algunos servicios. Como presidente municipal de Metepec, viviste esta realidad de que tu municipio termina en un bulevar que es donde está el otro municipio y tienes forzosamente que pensar que ese límite jurídico no es el límite para la población, para los ciudadanos. ¿Tú estarías pensando, digamos, 2018-2020, en largo plazo, una nueva figura en municipios que rompiera esta estructura que ya no es una realidad, como bien nos dice Mario, o sea, ya es una realidad que está rebasada? ¿Sí estarían ustedes pensando hipotéticamente más adelante en que haya incluso una nueva entidad de la República, ¿no? Porque estas grandes ciudades están convirtiendo en ciudades-estado, déjame regresar a esta figura, en que requiere que incluso empecemos a pensar a esta dimensión que la estructura política de la República, 32 entidades, 2.490 municipios, estas estructuras ya no lo son suficientes. ¿Sí estarían ustedes dispuestos a pensar esta posibilidad, más allá de las implicaciones políticas, en términos de servicios, de garantizar lo que bien dicen los senadores, que los ciudadanos tengamos realmente servicios de calidad? Tu pregunta es interesante, María Luis, porque nos remite de nuevo al Pacto Federal. Bueno, nunca acabaríamos, ¿no? Tenemos hoy 59 zonas metropolitanas y entonces tendríamos que ir generando tantos estados como crecimiento poblacional concentrado tuviéramos. Creo que el reto es la coordinación. Es cómo hacemos obligatoria la coordinación en temas que efectivamente no pueden esperar. Y bueno, a veces hay temas como lo ambiental, ¿no? Donde podemos decir, bueno, sí, tus bosques, tus mantos acuíferos, etcétera, pero hay temas como la calidad del aire,
que pues a veces tristemente se quedan en declaraciones de buenas intenciones. Y tenemos mecanismos para medir cómo está la contaminación, pero no mecanismos para medir qué parte de la responsabilidad están asumiendo los municipios, los estados y la propia federación. Entonces, creo que desde mi punto de vista, más allá de crear nueva burocracia o de estar pensando en irnos segregando como nuevas entidades federativas, creo que el reto tiene que ser generar los mecanismos legales que obliguen a la concurrencia de facultades entre los distintos órdenes de gobierno. Ahí lamentablemente, María, tú lo conoces bien, ha habido mandatos legislativos que establecen la coordinación. El Consejo Nacional de Desarrollo Social, a los 32 secretarios, están los presidentes de las comisiones, y el tema de la coordinación es un tema, yo creo, histórico, coordinación y concertación, pero también lo mencionaron ustedes, contrapesos. ¿Quién rinde cuentas a quién? De alguna manera, Ana Lilia lo mencionaba, que ahí también está parte. Entonces, sí nos damos cuenta que el proceso es mucho más complejo y que esta república federal que somos está en una gran tensión y hay preocupaciones, yo lo recojo de ustedes, de que a veces las medidas centralizan más y no fortalecen los niveles locales. Desde tu perspectiva, ¿hacia dónde vamos a avanzar? O sea, sí centralizar algunas cosas, sí revisar algunos proyectos que se centralizaron en los 90s. Probablemente 20 años después vale la pena revisar si esa descentralización era suficiente. Sistema Universal de Salud, un tema que vendrá pronto. El sistema educativo. ¿Cómo visualizan ustedes esta realidad de una república que tiene que coordinarse, rendir cuentas, pero por otra parte hay figuras que mostraron que no fueron suficientes? Ramo 33, hubo realmente un desperdicio de recursos. Ustedes, desde donde lo están viendo, ¿pensarían que habría que revisar estos formatos de coordinación o nos vamos por simplemente lo que tenemos, simplemente lo hacemos un poco mejor? Yo creo que habría que revisar estos formatos de coordinación. A mí me parece que ni debemos caer en un centralismo, ¿no? Ni debemos caer también en un federalismo absoluto. O sea, yo creo que tenemos que encontrar los equilibrios y ver qué es lo que nos va funcionando como país. Lo que sí yo creo es que la alternancia nos permitió, la alternancia en el gobierno federal y en algunos gobiernos estatales y municipios, nos permite que haya ciertos contrapesos, que yo quisiera que los mismos contrapesos que se dan en ciertos estados, que no en todos, se dieran también en la Ciudad de México. Y yo pongo un ejemplo. En el Distrito Federal, ¿no?, la parte de fiscalización, bueno, de la fiscalización se encarga la Contaduría Mayor de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, que es designado por la Asamblea Legislativa, que termina siendo un acuerdo político, que terminan revisando los mismos legisladores qué se va a fiscalizar y qué no, si le van a entrar a este tema en esta delegación política o no se le va a entrar en este tema. Entonces, aquí es un poco la parte de necesitamos cambiar la estructura. Y yo pongo el ejemplo de la ciudad porque me parece el ejemplo más grave, siendo capital de la República, me parece muy grave que no haya una rendición de cuentas adecuada. Y si te llevas con cierta tribu del PRD, bueno, pues no te fiscalizan, pero si eres de un gobierno opositor, sí te fiscalizan y te están filtrando notas y hemos caído en un juego que desde mi punto de vista en nada beneficia. Y a nivel federal, pues tenemos la auditoría, ¿no?, superior que está fiscalizando, revisando, que no ocurre lo que nos está pasando en el Distrito Federal. Y pongo este ejemplo porque me parece el ejemplo más claro de lo que no debe seguirnos sucediendo. Hoy no sucede en el Distrito Federal, que espero se modifique con esta reforma política, y de lo que debemos tratar de hacer también a nivel federal. Mayor coordinación, mayor rendición de cuentas y transparencia, pero para ello necesitamos también que los mismos gobernadores, presidentes municipales defiendan y no permitan que ciertos temas se estén centralizando, porque para ellos también resulta muy cómodo. Por eso yo espero, e insisto en el tema de la reelección, espero que con la reelección cambie un poco la dinámica y la gente empiece a rendir cuentas, no nada más pensando en el Ejecutivo o para quedar bien con el presidente X o Y de cualquier partido político, que piense en rendir cuentas a los ciudadanos, que se convierta el ciudadano en el centro, en el motor del actuar político y del quehacer público en nuestro país, cosa que el día de hoy no ocurre. Mario, ¿cómo ves? ¿Con eso sería suficiente la reforma política que nos asegura una rendición de cuentas efectiva cada periodo electoral? Porque finalmente lo que pasa en la ciudad va a ser muy sintomático de lo que va a pasar en la República. Esa es la trascendencia que tiene. El mismo caso será discutido con sus asegúnes en la comarca lagunera, donde tenemos
3 ciudades juntas o en las zonas fronterizas. ¿Tú crees que la Ciudad de México está en esta situación realmente de que es urgente una reforma que resuelva este problema? ¿Es un centralismo que pone a las delegaciones municipales en situaciones a veces muy inequitativas de contrapeso? Mira, a ver, el reto de la ciudad es justamente su tercer nivel de gobierno. O sea, cómo transformamos las delegaciones en una instancia mucho más efectiva para los ciudadanos, que a partir de eso la ciudad tenga la posibilidad de reorganizarse. Para eso también queremos la reforma política, porque si no cambia con esta reforma política la relación del ciudadano con el gobierno, entonces no va a servir de nada esta reforma. Pero si tiene el grado de autonomía necesario, que tenga un congreso local, que tenga una constitución, entonces la ciudad podrá organizarse mejor. Y ello pasa, por ejemplo, por algo que planteaba Mariana. Bueno, ¿por qué tenemos 16 delegaciones? Es medio absurdo tener una delegación de casi 2 millones de habitantes y una de 135,000. Bueno, ¿cuál es el modelo político administrativo? No hay. Así se hizo en 1970 y así permanece. Pero con esta reforma podrías reorganizar, insisto, poniendo como centro al ciudadano, cómo le hacemos para ofrecer de manera más eficaz, oportuna, servicios públicos de calidad. Creo que ese es el reto mayor en el tema de la Ciudad de México. Ahora, hay que rescatar lo que sí funciona. Por ejemplo, el caso de la fiscalización de la Ciudad de México que mencionaba Mariana. Por ejemplo, la deuda de la ciudad la fiscaliza la Contraloría Local, la Auditoría Superior de la Federación, que esos son los diputados, el organismo también local de auditoría, donde están los diputados de todos los partidos, pero además las calificadores independientes, porque la deuda de la ciudad, una buena parte está en la bolsa. Entonces, ello permite, por ejemplo, que no tengas casos como la estela de luz. La estela de luz sería impensable en la Ciudad de México por los contrapesos que existen en el tema de fiscalización y rendición de cuentas. Entonces, hay que rescatar lo que sí funciona en algunos casos y hay que retomarlo. Pondría otro ejemplo, el caso de seguridad pública. ¿Por qué la Ciudad de México existe la percepción que es la ciudad más segura del país? Bueno, de entrada porque tienes una sola policía. Entonces, eso te ayuda en términos de información y organización policial a ser más eficaz. Si fuéramos municipio, pues tendríamos 16 policías que tendrían que estarse coordinando. Sin embargo, esa figura ahí funciona. Las grandes infraestructuras, que es lo que vienen en todas las zonas metropolitanas, es mejor administrarlas de manera centralizada. Pienso en el metro. No hay forma de dividirlo. Pienso en el caso del sistema de aguas. Imagínense si cada delegación administrara un cachito de sistema de aguas. Pienso en el drenaje. Hay infraestructuras urbanas que tienen que organizarse no solo a partir de una ciudad, sino a partir de una zona metropolitana. Creo que el caso del drenaje, ese es buenísimo, porque ahí la coordinación es plena entre el Estado de México y la ciudad, porque es un solo de drenaje. Un cacho lo utiliza la ciudad y otro cacho lo utiliza el Estado de México. Entonces tiene que ser de manera coordinada. ¿Hacia dónde vamos en el futuro? Déjame ir a un corte y ahorita regresamos al futuro, a la última parte, para verla. Vamos a un corte, estamos en el Estudio de México Social, nos queda solo una parte del programa para que nos digan los senadores hacia dónde vamos al futuro, qué están pensando ellos. Y me gustaría sobre todo que hay tantas coincidencias o tantas diferencias que desde sus partidos, o sea, cómo visualizan la agenda en términos del federalismo y el desarrollo de zonas metropolitanas. ¿Hay diferencias o estamos todos de acuerdo y es un asunto de matices? Vamos a un corte y regresamos a la última parte de este Estudio de México Social. Mario, la agenda de futuro, ¿en qué coinciden las 3 grandes fuerzas que hay hoy en el Senado? Yo creo que sin duda alguna que la discusión federalista la van a cambiar las zonas metropolitanas. Sí, ahora en la reforma de la Ciudad de México, en el 122, ya se está planteando por primera vez la posibilidad de que haya ya una institución en temas metropolitanos. El 116 hasta el momento previene mecanismos de coordinación, pero ya se está yendo un paso más a que incluso haya instituciones. La senadora Ana Lilia ha trabajado mucho en ese tema y como ella bien lo decía, es también una muy buena señal que haya una secretaría pues, que tenga como trabajo el tema del desarrollo urbano. Entonces, y en el tema federalista, yo creo que Luis Mario, vamos a llegar a un momento en el que ojalá y no pase, pero este centralismo que ha venido ocurriendo en los últimos años, si no da resultados en el corto plazo, porque no resuelva los problemas que habían ocasionado la descentralización,
Entonces, me parece que nos va a remitir a los temas fundamentales. Y en el caso del gasto público, en todo lo que tiene que ver con ingresos, en deuda, en la ley de coordinación fiscal, en ramo 33, me parece que el problema de fondo es el problema de la corrupción. Si no tenemos mecanismos eficaces para combatir la corrupción y que haya una efectiva rendición de cuentas, tampoco el centralismo va a dar resultados a la población. Es decir, vas a tener la nómina de los maestros con los mismos vicios de siempre, vas a tener el gasto en salud con los mismos vicios de siempre y vas a seguir teniendo problemas electorales, pero ahora de manera centralizada. En fin, creo que hay que ir al fondo del asunto y los problemas que haya originado una mala descentralización, un mal acuerdo, pues hay que corregirlos con darle más, corregir los excesos que haya en los estados y que los contrapesos en este país se originen desde el nivel municipal, pasando por el estatal y a nivel federal. Ana Lilia, ¿cuál sería esta coincidencia de esta agenda que se está delineando? ¿Estarías de acuerdo en este planteamiento? ¿Qué más podríamos meter ahí? Mira, creo que por fortuna un Congreso plural nos obliga a construir acuerdos por encima de intereses de grupo de partido. ¿Qué creo? Que hemos ido avanzando en temas de transparencia, de combate a la corrupción, en la medición incluso de la política social, que a mí me gusta mucho que el Ejecutivo se haya planteado medir cada año, porque si no, bueno, terminan los 6 años y resulta que no nos funcionó, que el Coneval ya no va a depender del Ejecutivo, que el IFAI se convierte en un organismo autónomo constitucional, que también la instancia de combate a la corrupción ya no va a ser juez y parte, que era mucho la crítica añeja, así había sido siempre, y que en esta construcción de nuevas instituciones hemos participado todas las fuerzas políticas, porque lo que es claro es que la alternancia es una realidad y que todos estamos interesados en dar resultados. En el ámbito metropolitano hacia el futuro, me parece que es de lo que México adolece, creo que hay que decirlo con mucha claridad. Yo tengo una gran convicción en que por parte de mi grupo parlamentario habrá todo el impulso al tema, porque hoy tenemos una bancada donde muchos provenimos de zonas metropolitanas, pero también, y por qué no decirlo, con todo el respeto y con la diferencia que existe entre poderes, hoy el Ejecutivo viene de gobernar un estado con dos de las 5 zonas metropolitanas más importantes del país, tiene esta claridad, ha creado la SEDATU, y creo que hoy las estrellas, si me permiten la expresión, se alinean para que podamos legislar en serio en el ámbito de lo metropolitano y para responsabilizar a cada orden de gobierno en su tarea. ¿Habrá una ley de zonas metropolitanas? Yo no tengo dudas. Parte de lo que hemos venido conversando con el presidente de la Comisión del DF es que esta reforma tendrá que dar pie para legislar por fin en materia metropolitana. Entonces creo que viene una buena noticia hasta donde van los avances en las negociaciones. Mariana, ¿por dónde vamos? Yo creo que ahí habla también de lo importante que es para los senadores el tema metropolitano. En esta legislatura se creó esta comisión especial, ¿no?, que presidió en su momento la senadora Ana Lilia, y desde ahí empezamos a discutir de si se requería una ley o no se requería una ley. Por supuesto que se requiere, pero va más allá también porque podemos tener muchas leyes, pero si no tenemos un ejecutivo que haga que las leyes se cumplan, pues de poco te sirve estar legislando al respecto. Yo hoy veo una gran oportunidad de poder entrarle de fondo y de lleno, y repito, y aquí lo dijo Mario también, la necesidad de que trabajemos de abajo hacia arriba, fortalecer a los municipios. Si nosotros fortalecemos a los presidentes municipales, la historia de nuestro país va a cambiar. Si nosotros creemos que todo es de arriba hacia abajo, no va a funcionar. Así no funciona en las grandes potencias. Por lo tanto, yo espero que podamos darle esta fortaleza y hacer lo necesario, porque yo siempre he insistido, a mí me parece increíble, estando Distrito Federal y Estado de México, que cada quien tenga su sistema de aguas. Me parece increíble que cada quien tenga reglas del juego distintas para el transporte público. Si tú te subes a un taxi de la Ciudad de México, bueno, la tarifa es de X pesos, y si te subes a uno del Estado de México, pues es diferente. Y si se te ocurre tener un taxi privado, bueno, pues tienes que estar cambiando la tarifa dependiendo en dónde estés, cuando sabemos que es una zona metropolitana, la zona metropolitana más importante. Y así podemos hablar del tema de la basura, de la seguridad, del transporte público, del agua, entre muchos otros temas. Creo que en este momento hay una gran oportunidad porque hemos logrado un diálogo abierto, franco, entre todas las fuerzas políticas.
las 3 personas que estamos aquí, los 3 senadores de diferentes partidos políticos, hemos logrado también una muy buena comunicación, entrarle a los temas de lleno, sin importar el partido político. Aquí lo importante es México. ¿Cómo le hacemos para que la gente, para que los ciudadanos puedan tener una mejor calidad de vida? ¿Cómo le hacemos para que los ciudadanos puedan tener servicios eficientes? Porque si no hay servicios eficientes, pues la gente se va a seguir quejando de los políticos. Y lo hablo así de elemental para que la gente comprenda también y asimile que estamos trabajando, que en el Senado sí queremos hacer lo necesario para combatir la corrupción, por ejemplo, porque si nosotros seguimos pensando en si es bueno el federalismo o si es bueno el centralismo o a quién fortalecemos, a los caciques locales o fortalecemos al Ejecutivo, bueno, pues podemos estar en la discusión de esos temas, pero a lo que le tenemos que entrar de lleno es cómo vamos a combatir la corrupción, que es lo que nos está comiendo. En ese sentido creo que estamos de acuerdo. Rendición de cuentas, contrapesos, una clara coordinación que permita, recojo lo que ustedes han dicho, o sea, fortalecer los niveles locales, los municipios. Pasa por reformas legislativas, pero también pasa por este proceso de lograr esta articulación de los 3 niveles de gobierno. No sé si ahí, muy concretos, en términos de fortalecer los municipios o fortalecer ese nuevo diseño de estructuras locales en la Ciudad de México, ¿ya hay algún planteamiento? ¿Cómo logramos que los municipios tengan más recursos? Están avasallados. No solo falta de recursos, sino porque tienen unos mandatos y no tienen las instituciones y de pronto... Porque no recaudan. No también. recaudan. Entonces, ¿cuáles serían las propuestas para lograr esto? ¿Más capacidades de recaudación? ¿Por dónde lo ves, Ana Lilia? ¿Hacia dónde vamos? Mira, creo que el anuncio que acaba de hacer el presidente Peña de decir, bueno, ya no vamos a incrementar impuestos, ¿no? Que es un tema bueno, que tendrá que verse también con el Congreso, pero el compromiso de su gobierno de no hacer propuestas de nuevos impuestos me parece muy importante porque nos va a obligar a ser más eficientes. Perdón que ponga el ejemplo de mi municipio. Metepec es considerado como un municipio de muy baja marginación, entonces las participaciones que nos llegan para hacer obra, para infraestructura, para programas sociales son mínimas. Y eso me parece que históricamente ha obligado al municipio a ser un buen recaudador, ¿no? Entonces creo que también, insisto, tenemos facultades, queremos exigir más, creo que si es en aras de mejorar las condiciones de vida de la población está muy bien, pero hay que asumir también las responsabilidades. Yo lo vería por ahí y nada más hago un paréntesis breve para decir, en el tema, por ejemplo, de este centralismo que mencionaba Mario de decir las reformas a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, yo creo que está bien que todos reporten en el mismo nivel de exigencia y está bien centralizar información en este esquema federalista para tomar decisiones de largo plazo y de manera regional y como se fueran requiriendo. Creo que la información siempre está bien y transparentarla mejor. Yo creo que, bueno, el senador lo ha dicho, hay temas que la centralización es obligada. Sí. Por los servicios, por el tema del drenaje de la ciudad. Y hay temas que tenemos que revisar y repensar la descentralización o desconcentración, incluso idear nuevos esquemas, como decía Mariana. Entonces, en ese sentido, creo que sí recojo bien tu idea de que hay temas que se deben ser centralizados simplemente por la misma lógica, la lógica de estos servicios. Y ahí creo que es un tema que hay que ver con mucha precisión, la descentralización, la desconcertación y el diseño de nuevos instrumentos. En ese sentido, nuevamente, creo que lo que pasa en la Ciudad de México va a ser paradigmático para el resto del país. ¿Va a haber reforma? ¿Vamos a verla este año? ¿Cuáles son los tiempos que están ustedes viendo desde el Senado? Yo veo un consenso muy amplio en el tema de la reforma de la ciudad. No veo grandes diferencias, decir, ahí es que un partido tiene esta visión o este proyecto de ciudad y este partido tiene otra. Creo que hay diferencias mínimas, diría yo, hasta detalle. Y por eso, pues haciendo una evaluación de lo que ha ocurrido en el pasado, yo creo que nunca habíamos llegado a este momento. Y también el trabajo político que ha hecho el jefe de gobierno, por hablar con todos los actores, por convencerlos de que no se está planteando una reforma que le va a dar ciertas ventajas a unos y desventajas a otras, sino que realmente es liberar a la ciudad de una camisa de fuerza, que es su actual andamiaje jurídico en beneficio de la propia ciudad. Creo que es lo que ha logrado convencer de que esto salga adelante. Entonces yo soy muy optimista de que sí vamos a tener reforma, pero además una reforma que sí le va a servir a la ciudad y una reforma, como tú dices, que va a tener planteamientos que yo creo que nos van a servir también al resto del país. En el tema de metropolitano, el 122 ya al establecer un antecedente para instituciones metropolitanas, no solo del Valle, sino de todas las zonas metropolitanas del país, me parece que ahí va a empezar a impactar. Mariana, tú eres optimista por naturaleza. ¿Tú ves también ese optimismo en términos de que va a haber reforma? Yo creo que sí va a haber una reforma. Yo sí quiero seguir insistiendo en la necesidad de que las delegaciones tengan personalidad
jurídica, esta parte me parece crucial y ver de qué manera fortalecemos a los ciudadanos. Yo insisto, si nosotros podemos hacer una reforma en la que digamos cómo vamos a beneficiar a los ciudadanos y encontremos los puntos de volada para que la gente comprenda en qué le va a beneficiar una reforma política para la ciudad y no que parece como parece a veces pues una repartición entre los partidos políticos, ¿no? De te conviene a ti partido político esto, a ti esta parte, ahorita lo decía muy bien mi amigo Mario, una especie de cabildo, de alcaldía, pues hay que quitarle la palabra especie. Hay que ver que sea un verdadero cabildo, que fortalezca al jefe delegacional o alcalde o como le quieras llamar, pero que le dé fuerza a los jefes delegacionales. Y si le das fuerza a los jefes delegacionales que no la tienen hoy en día, las cosas van a cambiar en la ciudad. Y la gente va a empezar a ver una ciudad distinta de la mano, y yo lo he platicado mucho con Mario, con herramientas de participación ciudadana. El PRD es buenísimo para gritar a los cuatro vientos a nivel federal una consulta popular. ¿Por qué no la proponen para la Ciudad de México? ¿Por qué para la Ciudad de México no hay consulta popular cuando se habla del impuesto predial, que lo aumentan cada año? El impuesto sobre nómina, que lo aumentan cada año. Entonces, a mí me gustaría también que se diera consulta popular en la Ciudad de México y que no estén siendo, pues, tocando la puerta allá arriba para que se les escuche con ciertos temas y aquí en su casa pues no hacen lo que les corresponde. Lamentablemente nos tenemos que ir. Qué bueno que... Yo sí acepto la consulta para la ciudad y ella para la energética. Yo no tengo problema. Yo creo que no tengo problema. Me gustaría invitarlos No tengo a que problema. vengan nuevamente al Estudio México Social para hablar sobre la consulta popular. Creo que es un tema mayor. Muchísimas gracias. El enorme esfuerzo que han hecho los senadores de la República de estar en el Estudio México Social. Pero estamos convencidos todos que si hay un tema que es central en pensar el desarrollo de nuestro país, es esta realidad de una república que sepa articular el gran esfuerzo, pero con una república que reconozca las diferencias y que fortalezca los niveles locales, que genere contrapesos, que enfrente la corrupción, como nos han dicho. Yo espero pronto, ojalá a fines de este año, los senadores de la República estén aquí y nos digan, en términos de lo que ustedes propusieron y lograron en el marco legislativo, ¿dónde vamos? Porque sin duda es un tema central en los próximos años. Gracias a ustedes por estar en el Estudio México Social, gracias a los senadores por darnos esta visión, Mario. que mucho les agradecemos. Gracias, María Luisa.